Hola mis queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bueno, este video es para recapitular las situaciones que no se mencionaron en el capítulo del sistema endocrino referentes a las funciones tiroideas, pancreáticas, de la glándula suprarrenal, testículos, ovarios, timo. Vamos a hablar un poco de eso, espero que el video no sea muy largo. Veamos acá, permítanme, voy a proyectar la pantalla. Eh, Permítame en un momento. Ok, ahora sí. Supongo que ya deben estar viendo mi pantalla. Ok, es importante que retomemos algunas cosas. No se les olvide esta relación de las hormonas, esta relación entre hormonas, hormonas liberadoras, hormonas hipotalámicas, que estimulan las células adenohipofisiarias, los 5 grupos de células adenohipofisiarias. No se les olviden que estas células somatotropas son las células más abundantes de todos los 5 grupos. No se les olvide esa relación, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, el eje hipotálamo, hipófisis. No se les olvide, por otro lado, que la oxitocina y la hormona antidiurética no se producen en la adenohipófisis. Si bien, como se menciona aquí en el cuadro, como se evidencia aquí en el cuadro, estas dos hormonas, oxitocina y antidiurética alias vasopresina, se producen en el hipotálamo y puntualmente en el núcleo paraventricular se produce la oxitocina, mientras que en el núcleo supraóptico se produce la vasopresina alias antidiurética. Se le llama neurohipófisis porque pues sus hormonas viajan por transporte anterógrado y se resguardan en la neurohipófisis. Esto es como un recuento de todo esto, de las cosas que vimos en clase. Ya vamos a hablar de cada una de estas. Perdón. No, sí. Vamos a hablar de las funciones de la hormona oxitocina y de la antidiurética. Es importante mencionar que la oxitocina u hormona oxitóxica, algunos autores la llaman así, esta hormona tiene algunas funciones relacionadas, uno, con la contracción del útero en el momento del trabajo de parto y bajo un proceso de retroalimentación positiva. A mayor contracción uterina, mayor secreción de oxitocina y eso aumenta la contracción del útero hasta que se genera el momento del parto y el alumbramiento, y en ese momento entre el parto y el alumbramiento son diferentes momentos, el parto cuando nace el bebé, el alumbramiento cuando sale la placenta. En ese momento claramente del parto empiezan a reducir las contracciones y al reducir las contracciones pues reduce la secreción de oxitocina. Por otro lado, es importante que la oxitocina sobre las glándulas mamarias tiene un efecto importante sobre la contracción del músculo liso de los túbulos mamarios que llevan la secreción láctea desde el acino mamario hasta el exterior. Entonces, la contracción de ese músculo liso es una de las funciones de la oxitocina. Claramente, estas no son las únicas funciones de la oxitocina. La oxitocina también tiene funciones sobre el sistema nervioso central, como neurotransmisor, como neuropéptido. Por ejemplo, está relacionada con condiciones de el placer y la felicidad. En algunos mencionan que el pico de oxitocina con el pico de serotonina es el que se evidencia en aquellos momentos en los cuales se llega al orgasmo, en las condiciones propias el placer que me da algo, a mayor placer, mayor secreción de serotonina y oxitocina. Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, la hormona antidiurética o alias vasopresina, y entonces nada más de pensar que se llame antidiurética significa que diurética o diurético significa la eliminación de agua, o sea que esta hormona es antidiurética en contra de la eliminación de agua, por ende esta la vamos a estudiar muy bien cuando veamos riñón.
Importante tener en cuenta de esta hormona antidiurética y que esta hormona antidiurética se encarga de reabsorber y evitar la eliminación de agua, es decir, de acumular la mayor cantidad de líquido que le sea posible. Permítame un momento. Ok, no. Ok. Ya contestar y no. Ay, qué pasó. Ay, no puede ser. A ver. Listo. Vamos aquí. Hormona antidiurética. Entonces es muy importante lo que se menciona acerca de la consideración del agua. Eso es lo que quiero con la idea que se quiere, con la idea que quiero que se queden ahorita. Pero claramente cuando veamos riñón vamos a hablar mucho de esta hormona. Muy bien, de las otras hormonas, hablemos por ejemplo inicialmente de esta hormona, la hormona del crecimiento. Lo importante de esta hormona del crecimiento es que es producida por las células somatotropas, estimulada por la hormona estimuladora de células somatotropas y que tiene su inhibidora, que también en la literatura se le conoce como somatostatina, no se les olvide esa consideración. Si bien esta hormona del crecimiento va a estimular órganos, por ejemplo, como la médula ósea, como el hígado, como el músculo, cartílagos, huesos, eh, y estos tejidos a su vez por la estimulación de la hormona del crecimiento, van a producir estos que se llaman factores de crecimiento similares a la insulina. Y es que resulta que estos son los que en realidad van a tener el efecto del crecimiento, de la promoción del crecimiento, no solamente sobre la reproducción celular, sino sobre la consideración del crecimiento de esas células y el crecimiento de esa población, de la manutención de ese órgano. Y por esa razón aquí menciona la síntesis de proteínas, pues claro, porque tiene que sintetizar proteínas para que estas proteínas generen un efecto, ¿cierto? O reparación tisular, por ello la reproducción celular, la lipólisis o la elevación de la concentración de glucosa para generar la síntesis de proteínas, porque hay un aumento si se consume. Si se aumenta la concentración de glucosa, pues es porque se necesita mayor cantidad de ATP. Entonces, es decir, este factor de crecimiento similar a la insulina, lo que menciona es que, digamos que estimula de manera paracrina y autocrina las células de ese órgano, causando crecimiento, reproducción celular y uso de energía. ¿Ok? Creo que porque de aquí en adelante, seguramente vamos a volver a este cuadro a hablar de ellas. Por ejemplo, hablemos un poquito de estas de la folícula estimulante y luteinizante. Y es importante porque uno pensaría que estas hormonas, pues como se llama folículo estimulante, estimula el folículo. ¿Qué es el folículo? Cuando mencionamos el ciclo menstrual, comentamos que el ciclo menstrual de los 28, 30 días se divide digamos que en dos momentos. Los primeros 14, 15 días, que son la maduración del folículo, como yo les comentaba en la clase de la reposición que hicimos de embriología, pues que en ese momento se va a madurar el folículo y la hormona encargada de la maduración del folículo para la maduración del ovocito se llama folículo estimulante. La hormona folículo estimulante estimula el folículo en los ovarios para que ese ovocito salga y pueda ser fecundado. Mientras que la hormona luteinizante estimula cuando el folículo libera el ovocito, ya este folículo, digamos que se queda entre comillas sin un ovocito que madurar porque ya se maduró. Entonces, este folículo se convierte en un cuerpo lúteo. La hormona luteinizante va a estimular ese cuerpo lúteo. Entonces, si ustedes se fijan, una hormona, la folículo estimulante, es más de los primeros 14, 15 días. En el día 15 que se suscita la ovulación, sale el ovocito y este remanente termina siendo el cuerpo lúteo y la hormona luteinizante es quien va a estimular ese cuerpo lúteo. Entonces uno pensaría, pues esos nombres son solamente del ovario y hasta ahí está perfecto y eso es lo que se menciona acá. Tanto folículo estimulante como luteinizante van a estimular la secreción de estrógenos predominantemente, pero la hormona luteinizante va a estimular la secreción de estrógenos y progestágenos.
Pero en el caso del testículo las cosas van a otro nivel, porque resulta que la hormona folículo estimulante lo que va a conllevar es a la estimulación de los testículos para la formación de espermatocitos. Por otro lado, la hormona luteinizante va a conllevar a la estimulación de la formación de testosterona. Eso es una condición importante, porque de ahí parte la diferencia de lo que pasa en el ovario. Ya vamos a hablar con más detalle de la hormona de la ACTH, de la esta melanocito estimulante, pero realmente no hablamos mucho. Hemos comentado que parece ser que tiene un papel importante sobre la formación de melanina y por eso se llama melanocito estimulante. No mielina, no melanina, de la eumelanina, melanina, pero no se tiene muy en claro el papel de esta. En el caso de la prolactina, pues sí, si bien es un hecho que la prolactina estimula los acinos mamarios para producir secreción láctea, lo cual es bastante evidente, sobre todo en la etapa gestacional, hacia el final de la etapa gestacional, obviamente en la etapa del lactante, ¿no? Entonces, de aquí, digamos que lo que vamos a ver más adelante son de las hormonas de la TSH, de la ACTH, y de las otras hormonas que nos quedan de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar por la TSH y lo que respecta a la tiroides. No estoy seguro, pero creo que yo voy a buscarlo por acá. Voy a buscarlo por acá. Digo que no estoy seguro porque no lo recuerdo muy bien, pero creo que en la guía de estudio... Ay, no. Nervioso. Mentira, sí hay una guía de estudio endocrino. Creo que hay una guía de estudio endocrino, ¿cierto? Sí, claro, en el cuadro. En la guía de estudio de endocrino, no hay nada. Hoy esta guía de estudio porque está vacía. Se borró. Hay que revisarlo. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, permítame un momentito. Creo que yo tengo, se le envía la guía a alguno de los monitores. 2021. Descargamos porque esta guía... sí, mírala acá, sí, yo sí sabía que la tenía por ahí. Vamos a incluirla acá. Y vamos a borrar esta de aquí. Quitar. Yo sí sabía que estaba por ahí. Bueno. Muy bien. Excelente. En este segmento de la guía, un poco más abajo, esto no, esto, aquí, este pequeño segmento de la guía, dice que yo les coloqué aquí una consideración de cómo se sintetizan las hormonas, vamos a mencionarlo. Esto es muy importante y por esa razón lo quise explicar, hablándolo como si yo lo estuviera relatando. Creo que sobre esto, creo que esto es bastante explicativo y sencillo. Vamos a intentar responder las preguntas que se mencionan acá. ¿Dónde se encuentra la glándula tiroidea? La glándula tiroidea se encuentra en el cuello. Fíjense en esto, fíjense en esto. Y es que se encuentra en la zona 2 del cuello, si bien debajo del cartílago tiroides, cosa o alias Manzanán, situación o cartílago importante cuando hablemos la próxima semana de la laringe.
Debajo de ella se encuentran los dos lóbulos tiroideos unidas por este centro que ustedes ven acá llamado el istmo tiroideo, istmo con ISTMO, istmo, el istmo tiroideo. El peso aproximado de esta glándula, digamos que no supera más allá eh, de los 50 gramos. Esta glándula es una glándula relativamente pequeña, la cual tiene como especial importancia que desde el punto de vista histológico está organizado por folículos. Esto es un folículo tiroideo. ¿Qué conforma un folículo tiroideo? Lo conforma esto, que es un lago que se encuentra en el centro, al cual le llamamos coloide. En ese coloide es donde se van a resguardar las hormonas tiroideas, donde se va a resguardar el yodo, donde se va a resguardar la tiroglobulina. Y dos, los árboles que se encuentran alrededor, estas células eh, cuboidales simples, este tejido cuboidal simple, que se encarga de recubrir la laguna, el coloide. A cada una de estas células se le conoce como las células foliculares de la tiroides. Y todo esto es el folículo tiroideo. Y aquí se evidenciamos, por ejemplo, la célula parafolicular, que ya vamos a hablar de ella mucho más adelante. Ok, si bien aquí hay una situación importante, veamos acá, vamos a abrir la guía, y es cuáles son las características anatómicas. El peso ya lo mencionamos, la ubicación también, la distribución de los lóbulos, lo que mencionaba, lóbulo derecho, izquierdo, el lóbulo ístmico, cómo está conformada por los folículos tiroideos que ya mencionamos. ¿Qué relación tienen estos con las células foliculares? Pues lo que habíamos comentado hace un momento, que los folículos están formados por las células foliculares y el coloide. Y las células parafoliculares son las células que se encargan de producir la calcitonina, es decir, que en la tiroides se produce no solamente las hormonas tiroideas, sino también la calcitonina. Eso es muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo se producen o qué se requiere para formar hormona tiroidea? Entonces, por eso yo les coloqué aquí que no se vaya a complicar, porque de pronto puede que en este cuadro uno la ve ahí como medio harta, pero es muy sencillo. Lo que intenta mencionar acá es que solamente se necesitan, bueno, dice acá que se requieren dos cosas, pero bueno, realmente siendo un poquito más, aumentándole a esto, se requieren tres. Se requiere de la, se requiere de la acción de la TSH más euritiroglobulina. Entonces, ¿por qué razón se requiere la acción de la TSH? Porque la TSH se va a unir a las células foliculares, a su vez va a permitir que se forme hormona tiroidea. En este caso, uno, que se absorba yoduro y dos, que se produzca tiroglobulina. Y de ahí es de donde parte todo esto que, digamos que el autor, creo que estos autores mencionan como en 8, 9 pasos, pero que yo lo resumí para ustedes. Y es muy sencillo. Digo muy sencillo porque aquí está súper resumido y solamente es leerlo para tenerlo claro. Y entonces lo primero es, bueno, uno, ¿qué pasó con el yoduro? El yoduro se absorbe en forma de iones yoduro, pero este se debe oxidar para que, digamos que, para que luego pase al coloide, es decir, se oxida dentro de la célula para pasar al coloide. Si el yoduro no se oxida, no se puede formar la hormona tiroidea. Claro, por un lado, listo, entonces ya tengo el yoduro absorbido y oxidado, allá antes en el coloide. Listo, por otro lado hay que producir la tiroglobulina. ¿Y qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina es una proteína, por tanto tiene que sintetizarse y toda la cuestión, es decir, todo lo que pasa en el proceso de transcripción, traducción, muy bien. Se madura en el aparato de Golgi, la misma jugada que una proteína, que cualquier proteína, ¿sí? De las cuales hemos hablado muchísimo en clase. Claro, ya. Y la tiroglobulina, después de que ya está madura, ¡pum! Pasa al coloide, a la laguna, al coloide. Listo. Ahora estas dos se rejuntan, se unen. Yo lo coloco nuestros dos protagonistas. Y la tiroglobulina se une
al yoduro oxidado y la unión entre una molécula de tiroglobulina y, perdón, entre una proteína de tiroglobulina y una molécula de, de yodo oxidado forma, ¿a dónde estás? Forma T1. O sea, imagínense, esta es la tiroglobulina. Espera que ahora sí vamos a ver quién es. Permítanme un momentito. Sí, muy buenas tardes. Bueno, qué pena con ustedes, ¿no les digo? Ah, cosas de la vida. Entonces estaba diciendo, esta es la molécula de tiroglobulina y este es el yodo oxidado. Entonces, si una molécula de tiroglobulina se une a un solo yodo, se llama monoyodotirosina. Si se une a dos, se llama diyodotirosina. Perfecto, y ahí tenemos T1 y T2. Fíjense en lo que va a pasar a continuación. Y me devuelvo acá. Y eso es lo que la unión entre T1 y T2 forma T3. La unión entre dos T2 forma T4. Y aquí miren que aquí ya no se llama tirosina, monoyodotirosina o diyodotirosina, sino cuando son T3 y T4 se llama tironina. T3 se llama triyodotironina y T4 se llama tetrayodotironina, alias tiroxina. Claro, después de formadas,
en general permanecen en el coloide, pero es posible que mediante la estimulación de TSH, pues obviamente no solamente se produzcan, sino también se liberen. Entonces, eso es todo el cuento con este cuadrito que estábamos viendo aquí atrás. Eso es todo el cuento con ese cuadrito. Esta condición sería toda la situación de retroalimentación del proceso de retroalimentación negativa de la TSH, el cual voy a nombrar así rapidito. La TRH, o hormona estimuladora de las células tirotropas, estimula las células tirotropas de la adenohipófisis, la cual produce TSH, alias hormona tiroestimulante o hormona estimulante de la tiroides. La TSH viene, estimula las células foliculares, provocando la generación de T3 y T4. Claro, y hasta ahí está bien. Cuando los niveles de T3 y T4 aumentan, tanto las células, las células tirotropas de la adenohipófisis como algunos núcleos hipotalámicos se percatan de la elevación de T3 y T4 y lo que hacen obviamente es disminuir la hormona liberada, la hormona estimulante la hormona estimulante de las células tirotropas y disminuyen por consiguiente de igual manera la hormona estimulante de la tiroides, claramente disminuyendo la estimulación de las células foliculares y a su vez disminuyendo la secreción de T3 y T4. Listo. Cool. Vamos a ver qué más hay acá. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Bueno, uno, las funciones de las hormonas tiroideas están resumidas aquí en estas 5, así que pues vamos a mencionar cada una de ellas. ¿Qué es, por un lado, el índice metabólico basal? El índice metabólico basal es la cantidad de energía que usa nuestro organismo para mantener todas las funciones orgánicas. En general, las hormonas tiroideas, como tienen células diana, como todas son sus células diana, porque todas las células utilizan energía, entonces aquí es donde viene una consideración. Pero realmente utilizan energía bajo mecanismos aerobios. Tal vez la única célula que utiliza mecanismos anaerobios sea, digo, de manera única, sea el glóbulo rojo, el eritrocito. Y entonces, las hormonas tiroideas aumentan el índice metabólico basal. Es decir, que aumentan el consumo de glucosa, aumentan el consumo y la producción de ATP. Claro, y al aumentar el consumo de ATP, pues obviamente tiene una acción sobre el aumento, como tiene un aumento en la producción de ATP, pues claramente esto le va a generar un efecto calorígeno. En parte por ello y en parte por algo que no se menciona acá, y es que resulta que, oye, y sí, no sé por qué no se menciona acá, y en parte porque las hormonas tiroideas aumentan la formación de bombas de sodio-potasio ATPasa. La producción de ATP y la formación de nuevas bombas sodio-potasio ATPasa tiene un efecto calorigénico, es decir, que aumenta el calor, obviamente por el movimiento de la maquinaria. Una consideración que tienen sobre, por ejemplo, con las catecolaminas es que tienen un efecto sinérgico en el cual las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, aumentan y potencian el efecto de las hormonas tiroideas. ¿Y qué relación tiene con el crecimiento corporal? Lo que habíamos comentado anteriormente, y es que resulta que la hormona tiroidea está íntimamente ligada también de manera sinérgica con las hormonas del crecimiento y claramente los factores de crecimiento similares a la insulina. Y esto conlleva a que, claro, aumentar el índice metabólico basal también conlleva a que aumenten los factores, a que aumente la hormona del crecimiento y por consiguiente que aumente los factores insulinotrópicos o factores similares a la insulina, los cuales estimulan la generación de nuevas células, estimulan la reestructuración de los tejidos, estimulan el consumo de glucosa, estimulan la producción de proteínas. Ok. Dice, observe con detenimiento la figura 18
12 de tórtora y mencioné cómo se regula la secreción. Bueno, eso era lo que ya he explicado hace un momento. La retroalimentación, no se les olvide, la retroalimentación negativa es muy importante. La calcitonina. La tiroides no solamente se encarga de producir hormona tiroidea, T3 y T4, de resguardarla, de resguardar el yodo, de producir tiroglobulina, sino también de producir calcitonina en las células parafoliculares. ¿Dónde se producen? Las células parafoliculares. ¿Dónde están ubicadas las células parafoliculares? Las células, por ello se llaman parafoliculares porque están ubicadas, ¿cómo decirlo? A los, no al lado, sino más bien, si ustedes se fijan acá, bueno, parafoliculares significa para alrededor de, significa que no son parte del folículo, sino que están fuera del folículo y por esa razón les llamamos parafoliculares. Una consideración importante de estas células parafoliculares es que las células parafoliculares producen la calcitonina. Y la función de la calcitonina está muy ligada a la función de la paratormona. Entonces ya vamos a ver cómo entre las dos se encargan del metabolismo del calcio. Entonces vamos para allá. Dice, describe tres características más relevantes de la paratiroides. Si ustedes se fijan, tres características serían dónde está ubicada, cuáles son las células que la conforman y qué función cumple. Listo, ahí están las tres características. Entonces, primero, ya vamos a terminar de hablar de la calcitonina y de cómo se estimula y toda esta cuestión, porque para ello tenemos que hablar es de el metabolismo del calcio. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en la región posterior de la tiroides. Fíjense en esto. Estas cuatro glándulas que se evidencian acá, estas cuatro glándulas que se evidencian en verde, esas son las glándulas paratiroideas. Son unas glándulas extremadamente pequeñas sobre la región posterior de la tiroides, que como ustedes se fijan, no hacen parte de la tiroides, pero se llaman paratiroideas. Miren que aquí está el limitante entre la cápsula que divide la cápsula tiroidea y la cápsula paratiroidea, que divide la tiroides de la paratiroides. La paratiroides tiene dos tipos de células, unas células que se llaman principales y otras células que se llaman oxífilas. De estas células oxífilas no se tiene ni idea cuál es su función, pero sí se sabe que las células principales de la paratiroides son aquellas que van a producir la paratormona. Entre las células parafoliculares, que son estas que se ven acá, y las células principales producen las células parafoliculares la calcitonina, las células principales de la paratiroides la paratormona, y entre estas dos hormonas van a controlar el metabolismo del calcio. Entonces, ¿cuáles son las células que la conforman? Ya lo acabamos de ver. ¿Qué células son las que producen la paratormona? Las células principales de la paratiroides. ¿Qué función cumple la paratormona? Y aquí es donde vamos a mencionar uno. ¿Cuál es la relación entre el calcio, el magnesio y los iones de fosfato? Ya vamos a responder eso. ¿Cuál es la relación en la interacción del metabolismo del calcio entre la calcitonina y la paratormona? Y yo digo acá, para ello revisa la figura 18.4. El cual es una clave para entenderlo, para entender esta consideración, el cual es esta. Bueno, no importa. Piensen en lo siguiente. Piensen por un momento que hay o existe un aumento del calcio. Predominantemente hay alimentos que son ricos en calcio, por ejemplo, las verduras verdes como la selga, la espinaca, la habichuela, el brócoli. La leche no es un alimento que tenga un altísimo contenido en calcio, a pesar de que en general no lo han hecho saber así, pero la leche no es un alimento rico en calcio. Eh, Sus verduras comieron, el intestino se encargó de absorber ello. Se denotó un aumento del calcio sérico, o sea, un aumento del calcio en el plasma. Y al verse un aumento en el calcio del plasma, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Es decir,
¿Cuál es la consideración de esta situación? Fíjense en esto. Dice acá que la hormona paratiroidea promueve la liberación de calcio desde la matriz ósea hacia la sangre. Desde la matriz ósea hacia la sangre. Es decir, que aquí tenemos que mencionar algo importante, que cuando hay un aumento de calcio sérico por lo que comiste, quien entra a actuar aquí no es la paratormona, porque la paratormona aumenta la cantidad de calcio desde el hueso hacia la sangre. Es decir, que quien tiene el papel aquí es la calcitonina. Así que vamos a empezar por acá. Entonces, mira, niveles altos de calcio, por lo que comiste, estimulan a las células parafoliculares para que secreten calcitonina. Y hasta ahí está perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer la calcitonina? La calcitonina lo que va a hacer es que como ve que los niveles de calcio están altos, dice, ah, perfecto, hay mucho calcio, voy a resguardarlo. Promueve, oígase bien la palabra que voy a decir, promueve la reabsorción de calcio hacia el hueso. Es decir, que mete calcio al hueso. Y por tanto, al meter calcio al hueso, activa los osteoblastos. Al activar los osteoblastos, permite que los osteoblastos cojan el calcio y digan, ah, listo, perfecto, vamos a solidificar el hueso. Aquí hay dos tipos de células, osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos van a, por medio de la acción del calcio, van a promover que se forme más hueso, que el hueso se mantenga sólido, que el hueso se mantenga con más calcio. Los osteoclastos son la otra contraparte. Los osteoclastos son como células que se encargan de comerse el hueso. Y al comerse el hueso, liberan calcio del hueso hacia la sangre. A ese segundo proceso se le conoce con el nombre de resorción. Óigase bien, óigase bien. Hay una diferencia entre reabsorción, entonces la reabsorción sería como de la sangre al hueso, se reabsorbe, o resorción. El proceso de resorción es que el osteoclasto se come el hueso y libera calcio desde el hueso hacia el torrente sanguíneo. Entonces, vamos por este segundo paso. Claro, entonces, perfecto. La calcitonina inhibe la acción de los osteoclastos, activa los osteoblastos, aumenta la cantidad de calcio en el hueso y hasta ahí está bien. Perfecto, pero los niveles de calcio bajan drásticamente, digamos que bajan de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí viene cuando los niveles de calcio bajan, entra la paratormona a actuar. Y la paratormona lo que va a tener es el efecto contrario, es decir, que ustedes se fijan que calcitonina y paratormona son antagónicos. La paratormona lo que va a hacer es va a ir al hueso y le va a decir como, oiga, necesito calcio. Entonces, activa la resorción ósea, por consiguiente, activa los osteoclastos para que se coman el hueso, digo, entre comillas, para que se coman el hueso, y liberen calcio del hueso al torrente sanguíneo, permitiendo aumentar los niveles séricos de calcio. Pero no solamente eso, porque la paratormona también estimula el riñón para producir calcitriol. Y el calcitriol es muy importante porque el calcitriol se genera para aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Pero también de la misma manera, la paratormona disminuye la excreción renal de calcio. Entonces, miren qué aquí pasa. Entonces, vamos a volver a retomarlo. La paratormona se secreta cuando hay niveles bajos de calcio. Y la paratormona va a actuar sobre tres lugares. Uno, sobre el hueso, para aumentar la resorción de calcio. Dos, en el riñón, para disminuir la excreción de calcio, es decir, retener la mayor cantidad de calcio posible en la sangre. Y tres, genera o estimula la producción de calcitriol. Y el calcitriol, que a su vez va a conllevar a un aumento en la absorción de calcio en el intestino. Entonces, si ustedes se fijan, calcitonina disminuye los niveles de calcio en séricos. Paratormona aumenta los niveles de calcio séricos.
Ese es el cuento con esa cuestión. Muy bien. Les quiero las tres características más relevantes de la... Ah, bueno, aquí ya pasamos a la glándula suprarrenal. Bueno, no, de esto ya lo mencionamos. También. ¡Ay! Aquí hay algo importante. Porque es que resulta que aquí yo menciono que cuál es la relación con el calcio, bueno, ya la sabemos, con el magnesio en los iones fosfato. Y es que resulta que si bien no solamente interactúa sobre el metabolismo del calcio, en el caso propiamente del aparato hormona, sino que no, digamos, no solamente sobre el calcio, sino sobre el magnesio. Y sobre la disminución de los iones fosfato. Y es que resulta que promueve la excreción de los iones fosfato a nivel renal. Entonces, de ahí la importancia. Lo mismo que estoy mencionando con el calcio pasa con el magnesio, pero solamente con el aparato hormona, mientras que el aparato hormona a nivel renal, pues aumenta la reabsorción de calcio, pero aumenta de la misma manera también la excreción, la eliminación de los iones fosfato. ¿Sí? De ahí la consideración. Bueno, entonces vamos a ver más adelantico. Hablar de la glándula suprarrenal. Permítanme que llegaron. Ah, ok, no, nada importante. Claro, vamos a traer la guía. Dice acá, describa las tres características más relevantes de la glándula suprarrenal. Ah, listo. Entonces, ¿cuáles son esas tres? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la importancia de la corteza? ¿Y cuál es la importancia de la médula? Listo, listo. Entonces, vamos a ver primero dónde se encuentra la glándula. Entonces, si bien hay una consideración importante y es que resulta que las glándulas suprarrenales se encuentran sobre el polo superior del riñón. Las glándulas suprarrenales no son muy grandes, se encuentran a nivel retroperitoneal. El riñón es un órgano que se encuentra detrás del peritoneo. ¿Qué es la región retroperitoneal? Es la región posterior que está envuelta en esa capa llamada peritoneo. Y hacia la región dorsal, allá como metidos en un hueco en la espalda, para que me entiendan, a esa región se le llama retroperitoneal. La glándula suprarrenal se encuentra en la región retroperitoneal y digamos que tiene de largo más o menos entre unos 3 a 5 centímetros, con un alto más o menos entre unos 2 a 3 centímetros y un grosor de centímetro y medio. Es decir, es una glándula relativamente pequeña que se divide en dos porciones, una corteza y una médula, siendo la corteza la porción más grande de las dos. Esto no, esto sí, siendo la corteza la porción más grande de las dos. Sin embargo, lo importante es que estas, o sea, es decir, que aquí hay 4 zonas que producen hormonas, si sumamos la corteza y la médula. Lo importante de estas, de esta glándula es cómo cada una de estas zonas produce una hormona diferente o una serie de hormonas diferentes. Por ejemplo, hablemos primero de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal se divide en 3 zonas. ¿Qué zonas? Una zona glomerulosa, una zona fasciculada y una zona reticular o reticulosa o reticulada. Entonces hablemos, mire que aquí yo las organicé de lo más superficial a lo más profundo. Entonces hablemos primero de la región glomerulosa. De esta es importante mencionar que allí o en esta zona, aquí dice, bueno, ¿qué produce la zona glomerulosa? Allí se producen los mineralocorticoides. ¿Cuál mineralocorticoide? La aldosterona. ¿Por qué razón se llama mineralocorticoides a la aldosterona? Porque va a actuar sobre el metabolismo de algunos minerales, puntualmente de los electrolitos, del sodio y del potasio a nivel renal. De esta no vamos a hablar mucho porque vamos a hablarla en el sistema renal de cómo la aldosterona actúa sobre los túbulos contorneados, distales, más puntualmente sobre el túbulo contorneado distal, el túbulo, el túbulo colector,
y ahí vamos a ver qué efecto acción tiene sobre el metabolismo, sobre la reabsorción y la excreción del sodio y el potasio. Es muy importante, pero se llama mineralocorticoides porque interactúa con el sodio y el potasio. ¿Qué y cuál es la función de la aldosterona? A lo que estaba comentando. ¿Qué función tiene la aldosterona? Actuar sobre el sodio y el potasio. ¿Cuál es esta función o dónde actúa? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector a nivel renal en la nefrona. Claro, esto ustedes no lo entienden mucho porque no lo hemos leído, pero lo que quiero que se queden con esto es de la consideración de que esto pertenece al eje renina-angiotensina-aldosterona y que lo vamos a ver al sistema renal. O sea, que lo único que quiero que tengan claro para este tema es que la aldosterona es un mineralocorticoide que se produce en la región glomerular y que interactúa sobre el metabolismo del sodio y el potasio a nivel renal. Eso que acabo de decir. Dos, que se produce en la región fasciculada. Esta es la más grande de las tres, que representa casi el 60-70% de la corteza. Y en ella se producen los glucocorticoides. ¿Por qué se les llama glucocorticoides? Uno, gluco por glucosa y corticoide porque viene de la corteza. Por eso se llama glucocorticoide. Ahora, ¿qué cuántos son? Hay muchos descritos de manera sintética y naturales, pero naturales existen tres, los cuales son el cortisol, la cortisona y la corticosterona, que son estos tres que yo pasé aquí rápidamente. El cortisol, la corticosterona y la cortisona. Este cortisol también se le conoce, o ustedes seguramente lo habrán escuchado con el nombre de hidrocortisona, esa cremita que ocasionalmente algunos de mis colegas formulan para dermatitis atópica, es decir, dermatitis por alergias o en algunas otras lesiones dermatológicas. Es la misma, es ese mismo cortisol. Muy bien. Claro, y como les decía, se les llama glucocorticoides porque deben interferir sobre el metabolismo de la glucosa. ¿Cuál es la relación entre la CRH y la ACTH? ¿Recuerdan qué era la CRH? La CRH es la hormona liberadora o estimuladora de células corticotropas. Entonces, esta es una hormona, recuerden, si tiene la R, perdón, es porque es una hormona hipotalámica. Claro, entonces esta hormona estimula la ACTH, hormona adenocorticotropina. Y la hormona adenocorticotropina va a estimular la región glomerulosa y en menor medida la región fasciculada de la corteza suprarrenal para producir mineralocorticoides y glucocorticoides. En este caso, pues, obviamente, para producir glucocorticoides. ¿Cuál es la función de estos? Menciona las 6 funciones y yo precisamente aquí, creo que... Ay, se me olvidaba mencionar esto que dice aquí abajo, que... Bueno, no, mentiras, dejemos eso así. Aquí hice un cuadrito para ustedes, eso. ¿De cuáles eran las 6 funciones de los glucocorticoides? Yo quiero que las dividan en 3. Las funciones relacionadas con la glucosa y las funciones relacionadas con la inmunidad. Uno, las funciones relacionadas, o estas tres primero, las funciones relacionadas con la glucosa. Uno, resulta que este tipo de corticoides va a tener un efecto de acción importante cuando se requiere formar glucosa de nuevo, proceso al cual se le conoce como gluconeogénesis, ya que hay 4 procesos de producción, de 4 procesos que entrelazan a la glucosa, que ya vamos a verlos, pero digamos que ya vamos a mencionar en el caso de la glucosa, pero que son muy importantes y que en el caso del metabolismo de la insulina, glucagón, pero que aquí los vamos a mencionar. El primero, glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Glucólisis o glucólisis, que es pues la
fracturación de la glucosa en el ciclo de Krebs para formar ATP en el mecanismo aerobio, pero el mecanismo anaerobio, pues esta entra, forma ATP, dos moléculas de ATP, ácido láctico, como pasa, por ejemplo, en el eritrocito. Hasta ahí está bien. Glucólisis. Listo. Hay otro proceso, si hay un proceso que se encargue de destruir la glucosa, de seguro debe haber otro que se encargue de producir la glucosa casi como de cero. A ese proceso es este que se menciona aquí, que se llama gluconeogénesis, formación de glucosa de nuevo. A eso se referencia gluconeogénesis. Los dos. Y hay otros dos que se mencionan en la literatura que son referentes a la forma en la que se reserva la glucosa. La glucosa se reserva en forma de una molécula llamada glucógeno. Hay una enzima que se llama la glucógeno sintetasa, que coge dos moléculas de glucosa, las une formando una molécula de glucógeno. Este glucógeno se va a acumular predominantemente en el hígado y en el músculo. Es la forma en la que el hígado y el músculo hacen reservorio de glucosa. Cuando hay mucha glucosa, va a tender a formarse un proceso que se llama glucógenogénesis. Glucógeno, de la formación del glucógeno, y génesis, que se está formando glucógeno en el músculo, en el hígado. Y así es como se genera el reservorio de glucosa. Y su proceso contrario, glucogenólisis, que hace mención a la ruptura del glucógeno y por consiguiente cada vez que un glucógeno se rompe, forma dos moléculas de glucosa. Hasta ahí está bien. Muy bien. Devolvámonos al presente tema. En el caso, los glucocorticoides van a permitir la degradación de las proteínas del músculo liso. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué quiere degradar las proteínas del músculo liso? ¿Cómo para qué? En cierta medida, porque la degradación de las proteínas del músculo liso va a permitir formar glucosa de nuevo, alias gluconeogénesis. Por esa razón, esta segunda, que es el centro, formación de glucosa, gluconeogénesis. Porque genera lipólisis en el tejido adiposo, porque en cierta medida la grasa que se reservó, los ácidos grasos que se reservaron en los adipocitos, van a servir como sustrato para la formación de glucosa de nuevo. Es decir, que la degradación de las proteínas y la lipólisis en el tejido adiposo van a permitir formar glucosa de nuevo. Por eso les decía las tres funciones enfocadas en una primordialmente, formación de glucosa de nuevo. O sea que va a estimular las células del músculo liso, va a estimular las células, los adipocitos, va a estimular digamos que tiene células diana en todas las células para que, en todas las células, perdón, en las células del músculo liso y en las células del tejido adiposo, y no solamente en las células del músculo liso, sino también en las células del músculo esquelético estriado, para generar glucosa de nuevo, generación de glucosa de nuevo. Por otro lado, los otros tres que quedan, que son netamente inmunitarios. Es que resulta que estos glucocorticoides no solamente tienen efectos sobre la glucosa, sino tienen efectos antiinflamatorios. El aumento de los glucocorticoides conlleva a que disminuya la respuesta inmune, inhibe la respuesta inmune. Por esa razón, es posible que ustedes encuentren que una persona que tenga una respuesta inmune muy intensa, mis colegas les den un corticoide para frenar la respuesta inmune. Dexametasona, betametasona, hidrocortisona o alguno de esos similares, porque disminuye el efecto proinflamatorio, es decir, que tiene un efecto antiinflamatorio. Y claramente, al tener un efecto antiinflamatorio, tiene depresión sobre las respuestas inmunitarias. O sea, esto sí es sumamente claro, ¿cierto? O sea, uno empieza a entenderlo. Claro, pero también tiene un efecto sobre la resistencia al estrés. Y ahí viene un efecto, algo que se le llama en la literatura un efecto paradójico, y es que resulta que si bien sí
parece ser que el aumento del cortisol conlleva a una estimulación del sistema nervioso central que conlleva la generación de estrés, no solamente de estrés celular, sino del estrés mediado por las situaciones cotidianas, es decir, que es un mecanismo de respuesta. En los glucocorticoides se genera como un mecanismo de respuesta al estrés. Muy bien. Bueno, esto sí se los dejo, porque esto es el proceso de retroalimentación negativa, entonces es lo mismo que aplica para la tiroides. La misma situación aquí pasa de manera muy, muy similar. ¿Qué se produce en la zona reticular? En la zona reticular se produce una serie de hormonas que se llaman andrógenos. La más importante de ellas es una que se llama dihidroepiandrosterona. Esa es la hormona más importante de ahí. No, no es aquí la aldosterona, me quedó mal. Se llama dihidro. ¿Qué y cuál es la función de la dihidroepiandrosterona? Realmente es lo que quise decir. Y puntualmente esta dihidroepiandrosterona es una hormona que está ligada, aunque aquí no lo tengo en diapositivas, pero es una hormona que está ligada a la, ¿cómo decirlo? A la generación de las, o estimulación de los caracteres sexuales primarios. Sobre todo es una hormona que se encuentra durante las etapas de la niñez y el primer segmento de la adolescencia, la que marca la determinación de esos caracteres sexuales, que digámoslo así, que posteriormente es reemplazada por el aumento de la testosterona, estrógenos y progesterona, que conllevan a la modificación y a la mayor manifestación de los caracteres sexuales obviamente, sexuales relacionados con el desarrollo sexual de hombre y mujer. Vamos a ver qué más dice acá, qué otra pregunta dice acá. Dice que, ¿qué relación tiene con la ACTH? Ninguna, no tiene ninguna relación con la ACTH. Realmente quien estimula la producción de los andrógenos son la testosterona y los estrógenos. Aquí creo que esa era la pregunta que quería colocar, entonces creo que está mal diseñada. ¿Cuál es la importancia de la médula suprarrenal? Pues que en la médula suprarrenal existen unas células, las cuales unas células que se llaman células cromafines, y estas células cromafines son las células que van a producir las catecolaminas alias adrenalina y noradrenalina. Entonces, aquí hablan de células cromafines. Ya mencioné cuál es su función. Son la adrenalina, bueno, solo la acabo de mencionar. ¿Cuál es la otra catecolamina? La dopamina. ¿Cuál es la función de estas hormonas? Ustedes y yo ya hemos hablado de las funciones de la adrenalina y noradrenalina como neurotransmisor. Aquí tiene una función bastante similar y es generalmente activar los receptores beta simpáticos, es decir, que su expulsión rápida al torrente sanguíneo conlleva a que haya procesos donde se genera aumento drástico de la frecuencia cardíaca porque estimula el nodo sinoauricular, o por ejemplo que aumente de manera considerable la frecuencia respiratoria, o por ejemplo eh, conlleve a situaciones relacionadas con la disminución de la contracción del intestino o la contracción del músculo liso del estómago, propios y efectos netamente simpáticos. Es decir, que la adrenalina y la noradrenalina son unos muy buenos activadores del sistema nervioso simpático, como ya se ha mencionado. Listo, dice acá, describa las 4 hormonas que se producen en la glándula pancreática. Las 4 hormonas que se producen en la glándula pancreática son relacionadas con sus 4 zonas de producción. El páncreas se divide en 5 zonas. Bueno, espera, que creo que es que me estoy adelantando un poquito acá. Primero, hablemos un poquito de dónde está ubicado el páncreas.
El páncreas está ubicado. La porción, eh, la porción, o bueno, no, espera, no, más bien hagámoslo por acá. El páncreas es un órgano alargado que tiene una medida más o menos entre punta y punta de unos 10, 12 centímetros aproximadamente, tal vez un poco menos, si bien que se divide en varios segmentos, una cabeza que va a dar hacia el duodeno, un cuerpo y una cola. Este órgano alargado, llamado páncreas, en general, digamos que está distribuido en dos grandes porciones, la porción endocrina y la porción exocrina. La porción exocrina representa el 98% de la glándula. El 99% de la glándula mencionan algunos autores. Es decir, que la mayoría del páncreas es exocrino. Solamente ese 1 o 2% restante es endocrino. Ese 1 o 2% restante se divide en 4 porciones o en 4 subporciones, a las cuales les vamos a llamar los islotes de Langerhans. Hay islotes de Langerhans alfa, beta, delta y F. Las hormonas que se producen con respecto a estos islotes son: alfa produce glucagón, beta produce insulina, delta produce somatostatina y F produce polipéptido pancreático o péptido pancreático. Vamos a ver si aquí se... ¿Dónde se encuentra la glándula? Ah, la glándula se encuentra en la región. La glándula se encuentra en la región abdominal, un pequeño segmento, y otro segmento relacionado más con la cabeza que va hacia el duodeno, tiene un pequeño segmento retroperitoneal, pero generalmente es un órgano peritoneal, es decir, un órgano abdominal. Eh, ok, ya esto lo mencionamos. ¿Cuál es la diferencia entre los acinos y los islotes de Langerhans? Los acinos pancreáticos son los que van a producir el jugo pancreático que va a vertirse al duodeno. Generalmente tiene enzimas eh, como, como el quimiotripsinógeno, el tripsinógeno, enzimas como la desoxirribonucleasa, la ribonucleasa, la amilasa pancreática, que son enzimas que van a interactuar sobre los alimentos que se consumió, que se digirieron en el estómago. Esos son los ácidos pancreáticos, mientras que los islotes de Langerhans son ese 1% que les estaba comentando, que es el lugar donde o que en estos islotes pancreáticos son los lugares donde se generan las hormonas eh, endocrinológicas del páncreas. Ok. Ah, bueno, pues eso responde que son los islotes de Langerhans, ¿no? Les quedan los cuatro tipos de menciona que se quedan en qué porcentaje. Ay, esto de qué porcentaje. Esto es muy importante porque resulta que si bien esto se responde en esta diapositiva, y es que resulta que las células B constituyen la mayor parte de los islotes de Langerhans y son las que secretan la insulina, mientras que el 17% se constituyen por células alfa que secretan glucagón, el 7% somatostatina y el resto, o sea, si ustedes se fijan, el resto son 70, 87, 94, el 6% restante son células F. Listo. ¿Cuál es la relación entre la insulina, glucagón, somatostatina? Empezamos por la relación insulina-glucagón. Y es eh, porque para entender este punto tengo que entender estos como se mencionan aquí. Y es que, ay, miren, y yo explicando glucógeno, eh, glucógeno sintetasa. Ay, ve, mira, aquí está explicando lo que expliqué hace un rato. Bueno, excelente, muy bien. Entonces, en general, la función de la insulina va a ser, como yo les comentaba en el pasado, todas las células que utilizan glucosa deben tener receptores para insulina.
todas. O sea, por consiguiente, todas, porque todas, independientemente de si utilizan la glucosa para generar ATP bajo mecanismos aerobios o anaerobios, pues van a necesitar de receptores de insulina. O sea, todas las células son las células diana para la insulina. ¿Qué va a hacer la célula diana de la insulina? Recuerden que la insulina es una hormona hidrosoluble, tiene receptores citoplasmáticos, en la membrana citoplasmática, se va a adherir a esos receptores y va a permitir que se manifieste un canal para que la glucosa pueda entrar. Entonces, sí conlleva a estimular las células para que la célula se introduzca, la glucosa se introduzca en la célula, significa que su efecto, la insulina, su efecto va a ser un efecto de disminución de la glucosa en sangre, alias un efecto hipoglicemiante, es decir, disminución de la glucosa en sangre. Claro, ¿cuál va a ser el efecto del glucagón? El glucagón específicamente tiene receptores sobre los órganos que generan reservorio de glucosa, es decir, en forma de glucógeno, predominantemente el hígado y el músculo, como lo habíamos comentado. Entonces, él le dice como, oye, por aquí le dejaron glucógeno, sí, claro, aquí me dejaron. Entonces, se encarga de romper el glucógeno para aumentar los niveles de glucosa séricos, es decir, que tiene un efecto hiperglicemiante. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a encontrar es que estos dos, la insulina y el glucagón, tienen efectos antagónicos, donde uno va a tender a disminuir la glucosa y el otro va a tender a aumentarla. Pero, por ejemplo, veamos estos dos ejemplos. ¿Qué pasa si yo desayuné bastante bien? Me comí tres pancitos, chocolate, fueron huevitos, así con cebolla, tomate, salchicha, bien, queso, toda la vaina. El desayuno estuvo patarancado poderoso. Eso va a hacer que aumente la glucosa sanguínea, claro. ¿Y qué va a pasar en ese momento? La insulina entra a actuar y la insulina le dice a los tejidos, miren, ¿quién necesita glucosa? ¿Quién? Y empieza a estimular las células para que consuman glucosa. Pero no solamente a las células para que consuman glucosa, sino a las células del músculo liso también, del músculo y del hígado para decirles, oiga, tengo glucosa, ¿le interesa hacerme un guardadito? ¿Todo bien? Y estimula a las células del hígado y el músculo para que generen reservorios de glucógeno. Y de esa manera disminuye la proporción de glucosa en sangre. Ahora ya han pasado 4, 5, 6, 7 horas y tú ya estás como con hambre, como, uy, está haciendo como hambre. ¿Cómo hace el organismo para mantener las funciones y mantener los niveles de glucosa estables? ¿De cuántos son los niveles de glucosa aproximadamente? Los niveles de glucosa en ayunas son de 70 a 100 miligramos por cada decilitro. Después de comer deben ser más o menos entre de 70 a 140 miligramos por decilitro. No deben exceder esos valores. El cuento es que cómo hace para mantenerse en ese rango. Dice como, oiga, pero este man no ha comido nada, lleva 12 horas en ayuno y nosotros aquí que, bueno, lo que hace es que se genera glucagón y el glucagón le dice a los tejidos donde se generaba reservorio de glucógeno, oiga, tiene glucógeno por ahí, es que nos hace falta glucosa ahí en la sangre. Claro que sí, bebé. Se empieza a romper el glucógeno. Entonces miren que tienen como, son efectos antagónicos con la insulina, pero a la vez son un efecto, digámoslo así, que complementario, ¿no? El glucagón se encarga de generar y de conllevar a aumentar los niveles de glucosa séricos, mientras que la insulina se encarga de estimular los otros órganos para que utilicen la glucosa y continúen subsistiendo. El cuento es que la función de la somatostatina está como aquí arriba versus estas dos, porque la somatostatina lo que hace es inhibir la secreción de insulina y la secreción de glucagón. Es decir, que al fin y al cabo va a controlar los niveles de glucosa séricos. Entonces, una cosa brutal. Bueno, veamos acá. Bueno. Este se los dejo, retroalimentación negativa. ¿Qué estimula la secreción de insulina y glucagón?
Creo que eso ya lo expliqué. Vamos a ver si hay algo aquí en las diapositivas que se nos haya quedado. Pues esto que estoy mencionando es el resumen del resumen de esto. Consideración muy importante. Esto del polipéptido pancreático, que sí no lo mencionamos. La somatostatina inhibe la secreción de insulina y glucagón, y el polipéptido pancreático inhibe la secreción de somatostatina. Entonces, es todo como todo ese proceso de inhibición, de la inhibición sobre la inhibición, más bien. Desde ahí la situación importante. Este es el proceso de retroalimentación que yo quiero que la tengan claro, que fue el que yo acabo de explicar. Por último, vamos a ver un poco acerca de, bueno, venga, ¿qué dice acá? ¿Cuánto llevamos ya? Como una horita. Las tres características más relevantes sobre los ovarios y los testículos, ¿cuáles son? Pues qué son y cuáles son las gónadas, pues ya lo sabemos, testículos, ovarios. ¿Cuáles son las 4 hormonas producidas en los ovarios? Entonces, empecemos por los ovarios. Y si bien en los ovarios se encuentran uno de los estrógenos y progestágenos, que ya habíamos mencionado en qué momento se producen y por qué, y son estimulados a partir de la folículo estimulante y luteinizante, es decir, esto ya lo habíamos mencionado. Y la relaxina y la inhibina. Si bien la importancia de la relaxina, por ejemplo, es que aumenta la flexibilidad de la sínfisis púbica, y esta es muy importante porque se genera en el momento del parto, previo al parto, durante el embarazo, pero mucho más previo al parto, para ayudar al proceso de dilatación y por consiguiente a la expulsión del feto. Mientras que la inhibina, por otro lado, es una hormona constante que inhibe la secreción de hormona folículo estimulante, es decir, que está actuando sobre las células gonadotropas para inhibir la secreción o para inhibir la formación de nueva hormona folículo estimulante. Entonces, esa inhibina es muy importante porque miren que esta inhibina también la encontramos en los testículos, haciendo el mismo efecto, muy importante. Luteinizante no tiene inhibina, pero folículo estimulante sí. Claro, y que en el caso de las hormonas testiculares, pues solamente hay dos, testosterona e inhibina. Y la testosterona ya sabemos que tiene un efecto positivo sobre sobre la formación de los espermatocitos, sobre los caracteres sexuales masculinos, y la inhibina, pues lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Bueno. ¿Qué relación tienen los estrógenos y la progesterona con la...? Esto ya se respondió arriba. ¿Cuál es la función de los estrógenos y la progesterona? Esto también ya se mencionó. Los estrógenos son muy buenas hormonas que manifiestan los caracteres secundarios sexuales de la mujer. Claramente también se encuentra en el hombre, pero en menor medida. La progesterona tiene un efecto importante sobre la regulación del ciclo menstrual en la mujer. Por esa razón, la progesterona se genera por el efecto y la acción de la hormona luteinizante. Por ello, esto evidencia que se manifieste en la etapa de la adolescencia. Bueno, esto es la relaxina, ya mencionó. ¿Cuáles son las hormonas producidas por los testículos? Sí, ¿qué relación existe entre la testosterona? Esto también ya se respondió en relación a la formación de testosterona, en relación a la formación de los espermatocitos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya esto se mencionó. ¿Para qué sirve la inhibina producida en el testículo? Para inhibir la secreción de folículo estimulante. En el caso de la glándula pineal, esta glándula se encuentra en el epitálamo, siendo parte del epitálamo. Nosotros la mencionamos, yo la mencioné cuando estábamos hablando en esa clase, y habíamos comentado que su principal función es la producción de melatonina. Obviamente no se van a confundir con melanina o mielina, ¿no?
La melatonina, recuerden que es una hormona muy importante en la regulación del ciclo circadiano, es decir, de la regulación del estado, digamos que de las condiciones de sueño vigilia en 24 horas. Recuerden que yo les había comentado que cuando oscurece, cuando ya es de noche y empieza a oscurecer, la glándula pineal aumenta la producción de melatonina y dicha producción de melatonina conlleva a la generación del sueño. Es uno de los mecanismos para la producción del sueño. Y de ahí la importancia o de qué es la melatonina, que es una hormona producida por la glándula pineal, que se encarga en parte de la regulación del ciclo circadiano. Ah, bueno, esto lo recontesté. Y se recomendó que se centre en el cuadro 18.2. Ok, el resto no se va a revisar, pero sí hay algo que se queda ahí en el tintero, es mi impresión. 18.2 es este. Bueno, este habla de hormonas que vamos a ir mencionando al transcurso del resto de las clases, cuando hablamos del tubo digestivo, cuando hablamos de la placenta, cuando hablamos de los riñones. De este péptido natriurético atrial sí es muy importante porque creo que no lo mencioné en ningún momento en ninguna de las clases, y es que resulta que el péptido natriurético atrial se llama natriurético atrial o auricular porque se produce en la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha ve que hay un aumento de la sangre que está llegando por las venas cavas, produce ese péptido natriurético atrial, el cual va a ir al riñón y tiene el efecto totalmente contrario a la hormona antidiurética, alias vasopresina. ¿Por qué? Porque se llama natriurético. Y si se llama natriurético, ese Na viene de sodio, urético significa que elimina agua, pero también elimina sodio. En general, y se van a dar cuenta cuando hablamos del riñón, el sodio y el agua van así muy unidos. Si hay eliminación de agua, generalmente esa eliminación de agua conlleva eliminación de sodio. Y entonces lo que aquí está intentando hacer es que uno arrastra al otro. Lo que está aquí intentando decir es que como hay un aumento en el volumen de la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, pues el péptido natriurético atrial lo que va a decir es, le hace el riñón, oiga, necesito que empiece a eliminar agua porque me está llegando mucho líquido. Y eso hace que disminuya la cantidad de líquido vascular. Muy bien. No, esto no. Y aquí ya terminamos. Listo. Por favor, revisen esto. Si tienen alguna duda, me escriben a mi correo o alguna cuestión. ¿Listo? Nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Cualquier duda, me preguntan. Un gran abrazo para todos.